Saludo por acá y continuar, como decíamos hace un momento, el estudio de la Biblia, el estudio de Daniel, el estudio del capítulo 8 que nos corresponde hoy en Daniel. Y bueno, vamos a ir leyendo, vamos a ir analizando, vamos a ir, como le decía un momento, en la secuencia del capítulo 7 hasta el capítulo 12, analizando esto. Y nos toca el capítulo 8 y vamos a ir entonces como hemos ido haciendo, revisando algunos versos y, si nos da tiempo, revisar todo el capítulo hoy. Amén. Vamos entonces a leer en el nombre del Señor. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Estamos hablando del capítulo 7, ¿verdad? Primer año del rey Belsasar, ¿verdad? Sigo. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y que hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y uno de ellos salió del cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Vamos a dejarlo hasta acá, estos primeros 14 versos. Aquí hay una cantidad de expresiones, tanto en el aspecto de animales, la expresión de ver dos animales en combate, en conflicto, uno dominando, otro viniendo a dominar, y luego vamos a ver porque a Daniel le explican quiénes son estas bestias poderosas, fuertes. Pero a mí me llama profundamente la atención que Daniel ve en visión, estando él, sin estar ahí, ¿verdad?, en la capital del reino que venía, que era el imperio medo-persa, en Susa. Ya Dios le muestra que el gobierno o el poder que venía imperial iba a estar en esa capital llamada Susa, es decir, Persia, medo-persa, para ser más correcto. Y en ese momento Daniel todavía estaba en el imperio babilónico, en Babilonia. Y Dios le está mostrando con antelación que lo iban a sacar de ahí y lo iban a llevar a Susa, como ocurrió cuando cae el imperio babilónico, cuando muere Belsasar, cuando Darío toma el poder y se lleva, por supuesto, también a Daniel, que era una figura importante de respeto. Muchos de los críticos de la palabra dicen que este libro, el pseudo epífrago o pseudo escrito,
no recuerdo bien la palabra, pero que no era Daniel, que era un imitador, que era alguien que ya conocía la historia de la caída del imperio babilónico, el levantar del imperio medo-persa, la caída del imperio medo-persa y luego la figura preponderante del imperio persa, luego la caída y el levantamiento del imperio griego y todo eso, que era una persona que conocía la historia y por eso escribió, pero no, no, es tratar de minimizar y tratar de subestimar el poder de la palabra cuando Dios muestra por antemano o de antelación las cosas. Así como le mostró a Elías, como le mostró a Samuel, como le mostró a los profetas del Señor, las cosas que iban a ocurrir más adelante, bíblicamente no podemos nosotros prestarle atención a ese tipo de voces que dicen, no, fueron gente que escribieron después, cuando esas cosas ocurrieron, y pues era más fácil. No, no es así. Es como aquel profeta que se levantó, señaló el altar, y dijo que iba a venir un hombre, y eso ocurrió unos 150 años después, llamado Josías, un rey, que iba a destruir toda esa estructura, y ocurrió, se cumplió la profecía hasta con el nombre, Josías, un rey israelí. Ahora, fíjese este detalle, los críticos, todo eso, le van a tratar siempre digamos, a menoscabar la palabra, a menospreciar la palabra. Nah, es que esto es cristiano, esto es evangélico, esto es fulano, su tal. No nos importa. No importa porque Daniel vivió, fue un personaje, vivió 500 años antes de Cristo, vivió etapas fuertes, difíciles, y él vio en visión todo esto. Y cuando él alza y ve un carnero, un animal fuerte, un animal robusto, con dos cuernos, ve que uno era más alto que el otro, es decir, había un poder mucho más fuerte, y aunque había una alianza de los medios y los persas, vemos que uno fue más fuerte, que en este caso fueron los persas, y vio que ese poder dominó todo el oriente, todo el sur, todo el norte, pero no se nombra el occidente. Ese imperio gobernó y vemos, como mandaba yo por escrito ahora, vemos esa pugna entre el oriente, el occidente, vemos que hoy sigue siendo una pugna entre Asia, Europa, es un continuo, esa lucha, ese continuo conflicto entre el norte, el sur. Gente que dice, no, pero es que esto es ancestral, esto es algo que el ser humano ha querido dominar al ser humano a través del poder militar, el poder económico, y eso lo estamos hoy viendo con mayor poder, vamos a decirlo así, con mayor alcance. Vemos que bíblicamente el mayor poder de la historia antigua lo logró el reino o imperio romano. Pero vemos acá en la palabra del Señor que cuando él estaba en digamos, ese cuerno del carnero más alto, dice que este cuerno hería, este poder del carnero hería al poniente. Estamos hablando del poniente, es donde el sol se oculta, va. Estamos hablando, pero está hablando de que hería hacia allá, pero no alcanzó más allá. Vamos a ver qué significa eso hacia el occidente. Hería y dominaba hacia el norte y hacia el sur, y que nadie le podía hacer frente a este poder del imperio medo-persa. Y esto es la historia. Los que lograron luego unirse para lograr luego vencer al imperio medo-persa fueron los griegos, en sus diferentes facciones. Empezaron esas guerras terribles, donde por ejemplo Jerjes fue uno de los más que logró alcanzar, pero también fue derrotado en diferentes batallas. Y hay hasta películas famosas con respecto a eso, pero nosotros vamos a entrar en ese tema histórico que es importante, ojo, hay que estudiarlo. A mí me apasiona mucho la historia y he estudiado eso con detalle, pero no podemos darle validez más a la historia que a lo que la Biblia reseña, históricamente por supuesto, y que la misma historia lo ha corroborado, lo ha comprobado. Relatos históricos, relatos... mire, es tan tremendo que hace poco se consiguieron en esa búsqueda arqueológica, se consiguieron restos donde se habla, que se negaba y se decía que Belsasar no era un personaje sino simplemente ficticio, bíblico, que no existió nunca Belsasar, y Dios permitió que se consiguieran en restos arqueológicos relatos donde se nombra Belsasar, hijo de Nabodino, ya la Biblia lo nombraba, ¿verdad? Entonces, vemos esa parte entonces de que esa pugna, esa guerra, ese conflicto, esa fuerza que fueron desplazándose unas a otras, vemos que cuando estaba en ese poder, nadie le podía hacer frente, nadie se podía escapar y se engrandecía. Pero cuando se engrandecía, dice acá,
He aquí un macho cabrío. De un carnero pasa a una figura de un animal fuerte. Aparentemente no tan fuerte como un carnero, pero sí con una velocidad que ni siquiera tocaba este, tierra. Y está la historia y ahorita vamos a leer esa parte. Pero vemos entonces el surgir de ese poder macedonio en la cabeza de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el poder de las huestes o el poder, la táctica militar que empleó Alejandro Magno, un hombre muy joven pero muy inteligente, muy astuto para hacer la guerra de lo que llaman las guerras relámpagos, rápida, controlada, dominada, y logró con gran alcance victorias muy formidables. Ahí se formó el imperio griego, poderosísimo, sigue marcando hoy el mundo hedonista, el mundo que se fusionó luego con cuando surge el Imperio Romano, no vamos a hablar de eso hoy, pero asumió mucho el Imperio Romano, esa cultura, esa inteligencia, esos pensadores, esos filósofos griegos, el Imperio Romano lo aprovechó al máximo. Ahora vemos acá que estando ahí, dice él, en su gran fuerza, en su poder, el carnero, este personaje o macho cabrío lo hirió con gran fuerza. Y estoy haciendo rápido una especie de como de resumen porque ahorita sí vamos a entrar cuando se lo explican a Daniel. Y lo pisoteó, lo dañó, mire, lo hizo triza. Y ese macho cabrío derrota y se engrandece sobremanera. Que fue admirado, sigue siendo admiradas en las grandes instituciones militares, en las escuelas militares, la forma como Alejandro Grande o Alejandro Magno peleó, las tácticas se siguen, y aunque no se aplica hoy en día porque la forma de guerra hoy moderna, con toda la tecnología, con todo el armamento, pero se aplica o se explica o se enseña y se aprende la forma guerrera, la forma, y al ser humano le gusta eso, la guerra, el conflicto. Se sigue, por eso el Señor dice que llegará un momento donde ya no se harán más armas, no se hará el cultivar la tierra, el engrandecer el conocimiento del hombre en función de ser de bendición, no de maldición como hasta ahora la guerra. Siempre, siempre. Siempre el ser humano en el mundo oriental, en el mundo occidental, en el norte y el sur ha tenido, y quizás nosotros lo que nos llamamos del sur, de México para acá, que hemos sido dominados desde el imperio español, el imperio portugués, el imperio británico, anteriormente los imperios holandeses, bueno, todo eso, el imperio francés también, porque tuvo también colonias y todavía sigue teniendo fuerza acá, todos esos imperios, y la América hispana o Latinoamérica siempre fue dominada hasta que vinieron bueno, los libertadores, así llamados, todo eso. Otro debate que tampoco, que me apasiona y lo conozco, pero no es el punto. Pero vemos que el último subcontinente o la América del Sur, me gusta mucho la palabra sub, me parece que, pero la América del Sur fue como decir el último continente a ser conquistado y hemos sido los últimos en ser conquistados. Entonces por eso nosotros nos libramos un poquito de ser pueblos guerreros, pueblos de salir a conquistar. No, que bueno, hay historia que no, pero realmente Sudamérica nunca ha sido conquistadora, ¿o sí? Europa sí, Estados Unidos sí, los británicos, los mismos japoneses sí. El imperio japonés fue terrible, conquistador en toda Asia, invadió Manchuria, invadió, destruyó, mató millones de chinos, es decir, los mismos chinos también, en Genghis Khan, el imperio mongol también fue conquistador. Entonces estamos viendo naciones que fueron guerreras de conquista, de alcance, de expansión. Nosotros por lo menos no hemos tenido, hasta ahora no, porque Dios que nunca. Pero vemos esa parte pues, del conflicto, de que viene otro, lo quita y se levanta para gobernar. Pasó aquí, pues, el macho cabrío se engrandeció, llegó a su mayor fuerza y de repente cuando estaba en la mayor apogeo, en la mayor juventud, tenía 30 y tantos años, 32, dicen otros 35, 33, total que bueno, ahí, pero bueno, es un hombre treintón, ¿verdad? Póngale máximo 35. Oye, teniendo 35 años, chacho, no está. Y, ¡pac!, murió. Fue quebrado ese cuerno y se dividió en cuatro. Él, antes de morir, repartió su reino en cuatro de sus generales más famosos,
o más prestigioso, y ese reino poderoso o imperio se fraccionó en cuatro. Y cada uno fue tomando uno hacia el sur, en este caso Alejandría, Egipto, o otro hacia el norte, tomó, bueno, es difícil en el aspecto, porque el mundo lo ve así sinceramente histórico, lo tenemos que centrarnos en lo que es espiritual, como el hombre sin Cristo, sin Dios, va a querer, y vemos ahí que lo que fue el gobierno, en este caso Seleucida, que fue el que tomó de Israel para abajo, en este caso Siria, Israel, Egipto, fue, bueno, no tanto Egipto, porque Egipto tuvo otro gobernante de esa misma división del imperio griego. Pero vemos acá que este hombre muere muy joven y se divide por la muerte de él ese reino. Ahora dice acá que cuando este cuerno pequeño que surge de estos cuatro poderes, aquí comienza a hablarse ya de la figura de un personaje que fue histórico, que está relacionado contra Israel, que fue Antíoco Epífanes, el loco, el persona sanguinaria terrible, que ensució, aquí dice que ensució, quitó el continuo sacrificio, ensució, contaminó el templo para aquel momento, vamos a redondear la cifra, unos 150 años antes de Cristo, pues. Era un hombre burlón, tenía mucho poder, tenía mucho dominio, era un rey sagaz, astuto, y para dominar a los judíos hizo esa máxima ofensa, es decir, contaminar el templo. Sacrificó animales, puso una estatua de Zeus ahí dentro del templo, y todo aquello que usted sabe, pues dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Hay mucha, por eso le dije, mire, cuando usted ve la interpretación de diferentes, y era parte del debate que tuve hoy con este joven teólogo, dice la interpretación, pero es que no, la gente interpreta la Biblia a su manera y tal, pero es que vámonos a la Biblia, que dice el apóstol Pedro, que la Biblia, la palabra, no es interpretación privada, que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando vamos por la inspiración de la palabra en el Espíritu Santo, vamos discerniendo, vamos conociendo y correctamente interpretando. Entonces, vemos que mucha gente le ha tratado de dar interpretación a esto, a los números, a la fecha, a los días, a los animales, a esto, al rey, a esto, al cuerno. Y el propósito de la palabra, en este caso para Daniel, vamos al tiempo de Daniel, no era explicar con detalle los tiempos, sino que fuéramos viendo, y seguimos viendo, el devenir, el desentrañar de la historia hasta el tiempo de hoy, porque a Daniel se lo dice, es para el tiempo del fin, Daniel, quédate quieto. ¿Ves? Le dieron una esperanza que su pueblo iba a ser guardado, igual a nosotros, ¿verdad? En Cristo, vamos a ser guardados. Pero aquí dice que estando en todo esa confusión se engrandeció contra el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Aquí hay una alusión extraña, porque ¿cómo es eso que se engrandece hasta el ejército del cielo? Entonces aquí también podríamos nombrar una figura satánica. ¿Quién tiene poder para engrandecerte contra el poder celestial? Satanás, ¿verdad? ¿Quién tiene, digamos, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó? Es extraña esta figura, ¿verdad? Yo lo veo así, extraño. Y entonces vienen las interpretaciones, vienen los debates. No, que fulano, que... Es difícil, porque esto es un lenguaje muy, ¿cómo decirle? Muy espiritual, muy del tiempo de Daniel, pero también muy para el tiempo de nosotros. Entender que son figuras que toman un espacio de tiempo. Por ejemplo, esta persona que está nombrándose aquí, o este poder, o este cuerno pequeño que se engrandeció, ocupó, por ejemplo, en el caso de Antíoco Epífanes, ocupó un espacio y fue ese personaje que para el momento después logró cumplir esta profecía. Vamos a decirlo así, pues, se engrandeció, y por lo que vamos a leer luego. Porque dice él que pisoteó todo, se burló, aunque aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, podríamos decir contra, ¿cómo decirlo? Príncipe, ¿quién tenía el poder o el principal de los ejércitos del Señor en la tierra? Podríamos decir el sumo sacerdocio, pero el sumo sacerdocio también estaba muy contaminado para el tiempo, este tiempo. Habían pasado 200 años aproximadamente, un poquito más, del último escrito bíblico, Malaquías, ¿verdad? No sé si estoy muy enredado con la cosa o voy bien.
Estas son las cosas que hay que explicar con detalle porque si no nos confundimos. Pero vemos que en este término, tratar de explicar esto, darle sentido, es como entrar en terreno que cada uno va a querer interpretarlo a su manera. Y aquí la palabra de Dios me dice que este personaje se engrandeció, hizo como quiso, usó elementos espirituales, se burló del Señor, se burló del cielo, tiró por tierra las cosas, entró al santuario y todo eso, detuvo todo eso, solo cumplió este personaje. Estoy hablando de un personaje del pasado, Antíoco Epífanes, unos 150 años de Cristo, antes de Cristo, redondeando la fecha. Pero también vemos que lo cumple en exactitud otros personajes de la Biblia. Por ejemplo, el Imperio Romano hizo desastre y destruyó el templo. Pero vemos también que ese templo va a ser rehecho para que entre el anticristo. Si no, no se cumple la profecía, dicen algunos. Y está pasando. O sea, hay un plan de este gobierno en el aspecto de este gobierno mundial, porque ustedes ven los gobiernos, pero hay un gobierno mundial que tiene una estructura basada, como le dije yo, en, voy a repetirlo, porque a veces a mí me ha criticado por eso, pero basada en el sionismo, que es un poder, basado muy fuertemente en el judaísmo, que es otro poder, los judíos tienen mucho dinero, mucho poder, los judíos, y también basado en el aspecto de los gobernantes del mundo, de los que le han entregado poder al enemigo, y que el anticristo va a aprovechar todo eso. Y hay un plan para reconstruir el tercer templo, no es nuevo, eso está ahí, y lo pueden hacer en cuestión de semanas. Hoy la tecnología y la fuerza, y hay el dinero para hacerlo. ¿Qué lo detiene? Pero vemos acá que este personaje entra en el santuario, lo echa por tierra, es decir, Cristo dijo antes de irse que iba a ser destruido el templo. Aquí el templo había sido contaminado, había sido sacado de Israel por Babilonia, el templo había sido abandonado. Digamos que el que lo reconstruye es, en este caso, la generación de Esdras, Zorobabel, Nehemías. Ve cómo la historia es extraña, porque Babilonia lo destruye, ¿sí? Le sacan todo el oro, le sacan toda la... Luego Dios permite que lo vuelvan a reconstruir el segundo, que luego redecoró. No sé si conoce la historia de Herodes el Grande. Yo estoy contando todo esto, porque fíjense que cuando habla acá, que el santuario echado por tierra, aquí hay muchas figuras, mucha estructura simbólica que nos hablan a nosotros hoy, porque hoy no hay templo. Pero para el momento aquí de Daniel, pastor, ya me confundo porque que yo sepa, el templo para el tiempo de Daniel no estaba reconstruido. Lo había destruido Nabucodonosor. ¿De qué templo estamos hablando aquí entonces? ¿Verdad que es extraño? Entonces, vemos acá que Dios le está mostrando a Daniel que el templo iba a ser reconstruido, ese templo iba a ser profanado, pero un templo para nosotros todavía futuro va a ser reconstruido. Esto es un tema álgido, difícil, complicado, porque uno puede cometer errores interpretativos, pero lo que sí vemos que la historia lo ha comprobado, que lo que Dios le mostró a Daniel ocurrió. Un gobierno cae, un imperio cae y se levanta otro. Y aquí vemos que ese que se levanta quita el continuo sacrificio. Es decir, ya cuando el segundo templo fue levantado, contamina el templo y dice aquí, y a causa de la prevaricación, lo repito, la palabra prevaricación es por la falta de deber de búsqueda de Dios del pueblo, en ese caso israelita judío. La palabra prevaricación es falta a los deberes, faltaron al deber. Y aquí entraríamos en un tema también muy apasionante, es decir, ¿por qué Dios permitió la destrucción del primer templo? Por lo mismo, Dios le advirtió, el pueblo de Israel no hizo caso, sino más bien
persiguió a los que advertían de lo que venía. Jeremías fue el último gran profeta antes de la destrucción del templo. Y pasó 585, 586, Babilonia, Nabucodonosor arrasa con todo. ¿Ves? Cuando Dios advierte, como está el mundo hoy, Dios está advirtiendo que el mundo tiene una crisis en todos los aspectos y Dios va a permitir cosas muy duras como las está permitiendo. Y los judíos, los israelitas, para aquel tiempo hicieron caso omiso a la advertencia de Dios y sufrieron, prevaricaron contra el Señor. Y Daniel estaba viviendo fuera de su tierra, fuera de su patria, sin templo, pero estaba Dios diciendo a Daniel, hey, viene un tiempo. Y llegó ese tiempo de rehacer, de devolver al pueblo de Israel a su tierra, rehacer en los muros, rehacer el templo, pero sin ellos tener gobierno político, porque siempre desde ahí nunca fueron ellos, tuvieron gobierno. Primero los gobernaron los babilónicos, luego los medopersas, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos. Y así usted ve la lucha y el conflicto que hay en ese pequeño espacio de tierra, se han librado batallas. Podríamos hablar de los imperios luego y entraremos en un debate apasionante desde que cae el templo en el año 70 de la era cristiana, cuando Tito invade y como profetizó Cristo, y el templo fue barrido, no quedó piedra sobre piedra, sino que está ahí, una explanada, ahí, en Israel, en Jerusalén, más nunca. Hasta el año 48 y algo así, que se le dio a un Israel que hoy en día se sabe que no es el Israel bíblico, para que tome posesión de esa tierra, gobiernen ahí y tengan aparentemente un gobierno. Pero ahí se mueven otras fuerzas, que no toca hoy hablar de eso. Pero vemos entonces que ha sido el empeño de un templo, de un santuario. Y aquí, y a causa le fue entregado a ese poder todo el ejército, o entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. No. Mire, una historia. Y es historia, que es historia, vamos a decir, de la famosa guerra de los macabeos. Papá, una familia, por supuesto, los asmoneos, se le dice, nombres raros, pero bueno. Y ellos, cuando el imperio griego invade y luego empieza a gobernar el imperio o el gobierno o los reyes seleucidas, y en este caso Antíoco Epífanes, que veía que los judíos eran indomables, rebeldes, como dice el Señor, un pueblo de dura cerviz, o cerviz, dicen otros. Y este hombre, al ver que ese pueblo que está aquí reseñado, este cuerno pequeño, sagaz, inteligente, poderoso, malo, perverso, bueno, entonces él los doblega. ¿Y cómo los doblega? Dándole donde más le duele al judaizante, al judío, en su religión. Y les contamina el templo que había reconstruido, repito, esa generación de Zorobabel, de Esdras, contamina, hace burla. Y eso fue causal para una rebelión y una guerra, que causó, por cierto, la derrota de ese poder griego, en ese caso de la dinastía seleucida. Ahora, fíjense este detalle. Ellos tuvieron que librar una guerra, pelear una guerra, y luego celebrar la victoria con lo que llaman ellos la fiesta de las luces, que es Hanukkah, que la celebran para nuestra fecha, caen aproximadamente entre noviembre y diciembre. No recuerdo ahorita en qué fecha cae en este año, que es la fiesta de las luces, Hanukkah, luces. Ahora fíjense, ¿cuál es el problema acá cuando vemos que ellos siguieron ofreciendo sacrificio, el ritual de la ley, pero en desobediencia al Señor? Y que cuando Cristo viene, toda esa estructura religiosa estaba muy, muy vulnerada. Es como hoy, pues, les repito, uno oye a la gente hablando de religión, de esto, de doctrina, de denominaciones, y uno dice, Dios mío, la Biblia me enseña a mí principios que son inalterables, que son indiscutibles,
que me bendicen con respecto a la profecía que estamos estudiando en Daniel, se ha alcanzado un tiempo donde esto se ha cumplido. Que los críticos, no, que eso es mentira, que eso lo escribió cualquiera, que la Biblia tiene muchos errores, que hay una revisión hoy en diferentes lugares del mundo, están revisando la Biblia porque hay muchos errores, traducciones, hay muchas eso es trampa del diablo, para que la gente diga, entonces no es importante leer la Biblia porque la Biblia tiene muchos errores. Entonces, ¿qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer? Las interpretaciones que dé el dogma tal o cual. O vamos a leer el libro del Mormón, que es la revelación que le dio un ángel llamado Moroni a Joseph Smith. Entonces suplantó, echó a un lado la Biblia y puso, o vamos a leer las revelaciones de esta. Entonces la Biblia la echamos a un lado. ¿Qué palabra? Dice que es mi palabra, dice el Señor. El que nos dio la palabra es el Señor. Dice la palabra del Señor. Y yo le decía a este joven teólogo, yo le decía, mira, ¿qué dice el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan? Que descendió, que estuvo entre nosotros, la palabra viva, el verbo hecho carne, y vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Y nos dio su palabra. Y él nos dice a nosotros, nos dice que él es la palabra viva, que el que oye mi palabra y cree que me envió, ese tiene vida eterna. ¿Qué quiere el enemigo? Quitar la palabra, quitar la vida, quitar la verdad. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque dicen, y conoceremos la verdad, nos dice el Señor, y seremos libres. ¿Libres de qué? De tanta mentira, de tanto engaño, de tanta pseudo religiosidad, de tanta pseudo espiritualidad, de tanta pseudo interpretación, porque el que nos da la palabra es el Espíritu de Dios que inspiró la palabra. Y aquí hay una inspiración que le muestra el Señor a Daniel en su angustia, en su dolor, en su tristeza por ver todo lo que estaba pasando, que yo le digo, yo tengo el control. Y le muestra los reinos que iban a venir subsecuentemente. Y aquí cuando le dice que este hombre echa por tierra, quita todo, hizo todo lo que quiso y prosperó, y hablaba y atacó a los santos y atacó a la iglesia, en este caso no a la iglesia, atacó al pueblo de Dios, pues. Que siempre Dios ha mantenido un remanente. Como le dijo el Señor a Elías, que Elías, el Señor, solo Dios, no, yo me he reservado 7,000. Y esto es apasionante cuando vemos el dolor de Elías, dije, ¿verdad? Elías, y que él se sintió solo, frustrado, con ganas de morirse, y el Señor, no, ya va, no está solo. 7,000 están ahí que yo me he reservado, le dijo el Señor. Pero estaban reservados, estaban cuidados por el Señor. El Señor siempre se mantiene un remanente para Él. Usted y yo somos parte de un remanente del Señor. No es exclusivo, no es que yo soy mejor, usted es mejor. No, que estamos en la verdad. Hoy mucha gente no le gusta la verdad, prefiere la religiosidad, que alguien le hable, que alguien le enseñe. Y no, yo no me meto en eso, porque eso es con gente que es loquita. Pero Daniel era un loquito entonces. Pero quería saber la verdad. Oró, clamó, y Dios le mostró visiones, sueños. Y aquí están escritos. Y lo creemos, amén. Amén. Ahora, cuando le dicen a Daniel, porque él oye a un santo, otro le preguntó, ¿y hasta cuándo va a durar esto? Viene otro de los grandes debates. ¿Qué hora es, hermano? Porque no quiero pasarme mucho de la hora. No quiero abusar de los tiempos. 8:02. No, 8:02. 8:12 minutos. 12, ok, vamos a unos 20 minutos más, con el favor de Dios. Si no podemos terminar hoy, por supuesto, terminamos la próxima semana, ¿verdad? Lo dijimos, lo advertimos, que no vamos a apurarnos porque son estudios que necesitan tiempo, desmenuzar, ir escarbando y hablarlo de manera clara, sin especulación. Pero aquí vemos que Dios permite que Daniel oiga conversación. En este caso, uno le pregunta al otro y le dice, ¿hasta cuándo va a durar esta visión? El continuo sacrificio y la prevaricación, es decir, la falla del deber de los que deberían ser creyentes, dice, y esa prevaricación asoladora, entregando el santuario, que era la máxima figura reverente en el santuario, en el templo, ¿va? Fue entregado, fue destruido, fue, vamos a decir, reconstruido. Pero aquí están advirtiendo y dicen, será entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo? Entonces le responde. Y él dijo, hasta 2,300 tardes y mañana. Otro de los grandes debates. Empezaron a sacar cuentas. Lo tomaron por año. Entonces son 1,300 años. De ahí empezó.
En 1800 tanto se va a dar eso. No, es que nos equivocamos, para otra fecha. Mire, aquí cuando hablamos de 2300 tardes y mañanas, y no quiero, es explicativo, se puede explicar, pero no quiero entrar en ese debate. Porque cuando entremos a las 70 semanas de Daniel, ahí se vamos a explicar mucho esta parte. No quiero entrar ahorita porque cuando entremos a las 70 semanas de Daniel, ahí sí, ¿qué significa eso? Y yo mandé hace poco, lo voy a mandar luego, cuando estemos entrando cerca de ese tema, una explicación que me gustó mucho, corta, de lo que es las 70 semanas de Daniel. Pero aquí lo vamos a desmenuzar cuando entremos a ese término explicativo. Pero fíjense algo. Dice, luego será el santuario purificado. Otro debate. ¿Cuándo lo van a...? Un tercer santuario que va a ser purificado. Pero ya va. ¿Quién purificó el santuario? ¿Quién entró por última vez al santuario cuando salió? Mostró simbólicamente que él es mayor que el santuario, mayor que el templo, Cristo. Y él lo dijo, él no lo dice. Mayor es él que toda estructura religiosa. Y aquí se habla de que iba a ser limpiado, iba a ser purificado, iba a ser, vamos a decir, en la estructura histórica de ese pueblo israelí y de los imperios gobernantes para el tiempo, y simplemente son términos, que repito, ahorita no me voy a meter en eso, pero son términos que Dios los refleja así con mañanas y tardes, días, 1300 días, y 2300 tardes y mañanas, y ahí como que, vamos a sumar aquí, vamos a restar, y que repito, comienza lo que el Señor dice, no hagas eso. Pero entonces, ¿para qué Dios lo pone? ¿Para qué Dios se lo da a Daniel? Tiene que tener una interpretación, tiene que tener un sentido. Repito, cuando entremos al debate, sano, hermoso, digo debate porque, bueno, es decir, pero cuando entremos a estudiar las 70 semanas de Daniel, vamos a entender esto, ¿yo? Pero aquí es algo un poco también enigmático, como que misterioso. Será purificado, el cuerno pequeño, y mañanas y tarde, y 2300 mañanas, y luego el santuario. Vamos a ver eso con más detalle. Ahora miren, vamos al verso 15 en adelante. Y vamos a ver cuál fue el sentir de Daniel cuando él vio todo esto, cuando él le dicen todo esto, cuando él escucha todo esto. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Me detengo otra vez acá. Oye, qué bueno, por primera vez se nombra a Gabriel en la Biblia. Gabriel es un ángel mensajero, por excelencia. Como en nuestra Biblia habla de Miguel, que es el ángel guerrero. Ahora, fíjense algo. Aquí es bonito porque Dios empieza a explicarle a Daniel, usando al que le podía revelar, en este caso Gabriel, y le dice, explícale. Vamos. Porque fíjense que cuando lo ve con apariencia de hombre, era un personaje extraño, no era no sé, una cosa rara ahí, un extraterrestre, no, apariencia donde Daniel se puede identificar. Y por supuesto, un ser angélico o angelical, pero semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es más, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, o en el caso de los ángeles también son llamados mensajeros. ¿Sí? Y que han traído un mensaje, como Gabriel, o como en el caso cuando Dios le habla a través de ángeles, en este caso a Pedro en la cárcel, a Juan en Patmos, y así podemos. Pero vemos acá que le gritan a Daniel,
o le gritan a Gabriel y le dicen, enséñale esta la visión. Él vino, se para, le habla y cuando viene ante Daniel, cerca de él, donde él estaba, su venida lo asombra y se postra, pues cae largo a largo, pues diríamos en criollo, ahí. Y cuando cae sobre su rostro, pues, por el asombro que tenía, le dicen, entiende, hijo de hombre. Qué bonito eso, ¿ah? Le recuerdan su origen, como hijo de Dios, pero también como raza humana, porque la visión es para el tiempo. Es decir, que Daniel, no te afanes, te voy a explicar, pero recuérdalo, tiempo para nosotros es más cercano yo, para Daniel, hace 2500 años atrás, a nosotros puede ser cuestión de, ahí se lo dejo, es difícil como que, oye, no sentir pues, la cercanía de cosas que el Señor nos ha dicho por la palabra. Cuando veamos todo esto, ceñid vuestro lomo, la cosa está cerca. Pero a Daniel le dicen eso. Mientras él hablaba conmigo, 18, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Así que Daniel estaba postrado. Cuando le hablan, él se queda dormido. Oye, pero ¿qué le pasa a Daniel? Él tenía una inquietud de conocer y de repente queda dormido. ¿Qué absurdo eso? Explíqueme usted, ven acá, explíqueme eso. El hombre está viendo visiones, ve ángeles, oyendo y tal, y habla y oye, y de repente se le acercan y le dicen, entiende la visión. Y de repente, ¿qué pasó ahí? Dígame. Hábleme un poquito usted, ¿qué siente usted ahí o qué entiende usted ahí? El hombre ahí de repente, no, lo más emocionante de la situación, ¿será? Dígamelo, oye, porque el hombre se queda dormido, mano. Cuando cae ahí, rostro en tierra y me quedé dormido, caí dormido, esa es la expresión, en tierra sobre mi rostro. ¿Será? ¿O fue tan poderoso la manifestación de Dios que él sintió de cierta forma que su cuerpo, vamos a decirlo de esta forma, es cuando, Juana, cuando Juan recibe la visión, dice que caí como muerto. ¿Se acuerdan? Y Cristo lo toca. No temas, yo soy el alfa y el omega. ¿Se acuerdan? Era tan poderosa la manifestación de Dios, la revelación de Dios, la cercanía a todo lo que Daniel iba a recibir de parte del ángel Gabriel, el portento de lo que le estaba abriendo el Señor a conocer, que tanto de quedarse dormido, es una expresión, pues, pero él lo expresa así, pues. Daniel sintió que se quedó como aletargado, pues, que su cuerpo, humanamente hablando, era tal lo que estaba viviendo en ese momento que no es que no le importó, sino que su cuerpo entró como una especie como de, yo no sé cómo llamarlo, hay muchas expresiones para eso, como una especie de estado superior, ¿sabe cómo dice la gente? Pero lo que podemos decir bíblicamente, que era tal el poder de la manifestación, que es como cuando dice la palabra, pues cuando el Señor lo vienen a capturar, dice, ¿a quién buscan? Es un tal Jesús que y dice, yo soy. Dice que retrocedieron y cayeron en tierra. Manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Eso lo han aplicado, ¿no? Pero aquí tiene otra connotación. No es que yo, voy a tocar para que caiga, eso es otra cosa, eso es contrario a la verdad bíblica. Voy a soplar para que tú caigas. Voy a hacerle hacia al saco o a la mano o a la Biblia para que todos caigan. Eso es antibíblico. Punto. Solo está en la Biblia de que la gente soplaba y la gente caía. Lo estoy diciendo porque agarran este tipo de ejemplos. No. Daniel cae porque el poder tan grande de la manifestación de Dios, en ese momento, él queda como un estado concho. Entonces, pero ahí pasa algo hermoso. Y él me tocó. Toqué ahí, aleluya. Y me hizo estar en pie, sí, levántate. Una señal de que vamos a hablar cara a cara. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Escuche bien, vamos, ahora sí voy a ir punto por punto, o parte por parte. Te voy a decir al fin de la ira. ¿Qué dice la palabra del Señor al fin de los libros de la Biblia, Apocalipsis? Que viene
Te amo, mi hermana. Pero me distrae, de verdad. Ahora fíjense algo. Perdón, Juanita. Yo sé que usted tiene deseo de leer y tal. Ahora fíjense algo. La Biblia habla de sellos, último libro de la Biblia, Apocalipsis, trompetas y copas. Fin de la ira. ¿Qué dice que son las copas? Las copas de la... Entonces está aquí hablándole, hey, para el momento de la ira de Dios. ¿Ve cómo? Ah, los términos, las expresiones. Este tiempo, esto que te voy a mostrar, es para venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ah, mira, Daniel, no es para tu tiempo. Pero nosotros hoy, hermano, siempre dicen lo mismo. Pedro lo dice. Pero 2000 años después la cosa está más cerca. Si hablamos que ha pasado tanto tiempo, bueno, es que Pablo tuvo la expectativa y Pablo se murió sin ver eso. Dice la palabra del Señor que viéndolo, los grandes de la fe bíblica lo saludaron de lejos porque esperaban algo mejor, ¿verdad? Nosotros estamos esperando el mejor de los mejores. Se llama Jesucristo. Amén. No tengo problema con eso. Que se burle, que se burle. Pero aquí le están diciendo a Daniel que era para ese tiempo, el tiempo que estamos hoy nosotros en víspera. Viene un desenlace, es inevitable. En cuanto al carnero, aquí le empiezan a explicar lo que, por eso yo le dije a usted, el significado del carnero, del macho cabrío, del cuerno y todo eso. No con tantos detalles, porque traspasa los tiempos y no lo iba a entender Daniel como hoy sí lo entendemos, todos esos imperios que fueron, surgieron y cayeron, pero para nosotros sí es importante saber que la cronología bíblica, histórica, profética, se ha cumplido a la perfección. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para equivocarse. Amén. Estamos tranquilos, ¿eh? Estamos tranquilos, nosotros no tenemos ese conflicto, sino que por fe hemos creído. Y lo que Dios mostró, se cumplió. Lo que Dios sigue mostrando, se va a cumplir inexorablemente. No hay forma de que el hombre lo detenga, no hay forma de que lo cambie. No, es que esto no. Se va a cumplir lo que Cristo profetizó y lo que le mostró en el caso del Nuevo Testamento, desde los discípulos iniciales hasta Pablo. Amén. Punto. Nosotros no nos vamos a meter en ese rollo. Ahora le dice, porque eso es para el tiempo del fin. Lea ahora conmigo el 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él, es decir, del primer cuerno, que era Alejandro Magno, como le dije. Y al fin del reinado de estos, de los 4 reinos griegos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levanta un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. ¿Escuchó eso? Ven acá. Vámonos otra vez. Vuelven a mezclarme aquí en este relato bíblico que le están explicando a Daniel, en este caso Gabriel, nos vuelven a mezclar lo que llaman otra vez, lo repito, una prefiguración profética. Una figura que yo siempre le explico así como Elías. Elías vino, Elías Juan el Bautista, Elías viene, sí, son como figuras extrañas que lo hacen como una especie de símil o de símbolo o de figura semejante en el caso de Elías, en el caso de Juan el Bautista. Aquí la figura que prefigura el personaje del anticristo, aquí ya está reseñado. Fíjense, un cuerno pequeño se cumplió en Antíoco Epífanes. No lo voy a decir con todo detalle, repito, cuando entremos a las 70 semanas de Daniel. Pero sí nos dice aquí la profecía bíblica, explicándole a Daniel, el ángel Gabriel, y a nosotros hoy, sentados ante los pies del Señor, que le dicen que al fin del tiempo, mire, los 4 reinos se levantarán, pasan con mucha fuerza, pero al fin de esos reinos, terminaron, ¿verdad? Se levanta, dice acá, lleguen al colmo, estamos en el colmo hoy de la humanidad. La humanidad ha hecho ya ¿sí o no? Los pecados, las cosas, lo que estamos viendo hoy en día, el reto a Dios diario, la apostasía de las iglesias que se dicen cristianas,
Entonces acá que cuando llega al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. ¿Ves? Ahora me vuelven a poner un personaje que parecería que no es el mismo que me relata el cuerno pequeño. Porque ya pasaron esos reinos, ya. Altivo de rostro y entendido en enigmas. Hombre que conoce a profundidad las enseñanzas, vamos a decir, los grandes secretos, las manifestaciones antiguas, las religiones antiguas, los profundos secretos de Satanás, dirían algunos, o dice la palabra de Dios. ¿Ves? Esa palabra, entendido en enigma, tiene un profundo significado de una persona que conoce a profundidad lo enigmático, lo sabe adquirir. Hay estudios serios de que todos estos personajes en la antigüedad, Nabucodonosor, Darío, Jerje, Ciro, Alejandro Magno, los griegos, los romanos, eran profundamente buscadores de esos secretos, de esos, llamémoslos, talismanes, conocimientos esotéricos, espirituales. Por eso creían, y los griegos, los romanos, creían en lo que era el panteón, es decir, toda esa cantidad de divinidades, de dioses que luchaban unos con otros en el Olimpo. Bueno, usted ve, por ejemplo, los titanes, y todas esas cosas tienen que ver con la mitología griega, pero tienen que ver con un profundo sentido de los enigmas que el hombre ha buscado, lo oculto. En Cristo nos ha dado la verdad. Hay un solo Dios. Por eso cuando Pablo entra en Atenas, se contraría, le da rabia por ver la cantidad de conocimiento, inteligencia, filosofía que había en Grecia, en Atenas, que tanta ignorancia, que todavía tenían un hueco por allá, esperando todavía un Dios, a ver si llega un Dios que no conozcamos para meterlo ahí. Bueno, de ese Dios que ustedes desconocen, vengo yo a hablarle, le dice Pablo en el recinto más prestigioso para vamos a decir, para los griegos, que era el Areópago. Y les habló de la verdad. Y les habló con mucha inteligencia Pablo hasta el día o el momento que habló de Cristo y su resurrección. No, ya está loco y viene a hablar de lo que era. Hoy en día sigue pasando lo mismo. La gente quiere hablar de profecía, pero cuando venimos a este punto álgido, difícil, de los enigmas, de este hombre entendido, que ese sí sabe, porque el diablo lo tiene, si es que está, y debería, para mi concepto, está por ahí moviéndose. El anticristo, mire, por eso es que va a engañar con gran sagacidad, con gran astucia. Y dice y su poder se fortalecerá, 24, mas no con fuerza propia. ¿Con cuál fuerza entonces? Y causará grandes ruinas. Aquí me están hablando de un personaje extraño. Primero me dicen que es entendido, altivo, soberbio, altivez. Un rey que se levanta, cuando llega al colmo, la transgresión, cuando hay Daniel, es para el tiempo de la ira, del fin. Entonces estamos ubicándonos en el tiempo. ¿Para cuándo es ese tiempo? ¿Ves? Y entendido, en enigma, con poder, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Quién le da la fuerza entonces? ¿Quién le da la fuerza entonces? No le dé miedo pensarlo siquiera y decirlo mejor. El enemigo, el engañador, el mentiroso. Este personaje va a recibir toda, va a ser dotado como el hijo de perdición. Entrará, y yo doy un ejemplo, lo repito, cuando Judas estaba en ese debate para entregar a Cristo, vendió y tal, y le dieron plata para eso, él estaba con Cristo hasta que entró el bocado en él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice la palabra? Que Satanás tomó total control de la vida de Judas. ¿Qué le dijo el Señor? Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. El Señor sabía que ese hombre estaba determinado para perdición, se perdía, punto, se perdió. ¿Te cuenta lo delicado de eso? Cuando el diablo toma posesión total de una vida, se acabó. El anticristo, o en este caso, vamos al ejemplo, pastor, ¿dónde es el anticristo? ¿Qué? Está entendido en enigma,
lleno de un poder terrible, fortalecido, pero no con fuerza propia, llegó a pensar que esta fuerza que no es propia depende entonces de una fuerza extremadamente no humana, ¿verdad? Y causará grandes ruinas para poder hacer todo eso. Y dice la palabra del Señor, como dice el Señor, que hará milagros, portentos, maravillas, engañará. Bueno, aquí. Y prosperará. ¿De acuerdo? Llegará con una apariencia de piedad, llegará como el jinete de la paz, llegará, como dice la palabra, cuando se rompe el primer sello, el jinete de caballo blanco. Que muchos también identifican, ese es Cristo. No, Señor. Ahí sí yo me pongo, pero a rajatabla, digo, no, Señor. No es Cristo. Porque luego que sale el jinete del caballo blanco, ¿cuál es el siguiente jinete que le sigue? El jinete del caballo rojo, guerra, muerte, destrucción. ¿Qué pasa previo? Una falsa paz. Jinete del caballo blanco. Fíjense, causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente. Esa palabra es tremendamente significativa. Es decir, vamos a decirlo en nuestro criollo venezolano, hará como le da la gana, a su arbitrio. Se nos parece a personajes de la antigüedad. No sé, hay personajes que en la cultura occidental lo tipifican. Un Napoleón, un Hitler, un Mussolini. Y muy más para acá también, porque también la historia dice que no, Pestelao no, Pestelao también. Pestelao también. Otro personaje, y, ojo, lo estudié allá, no aquí, allá. Cuando el primer gobierno de Bush padre, estamos hablando del año 90 y tanto, no, él comenzó a gobernar en el año 90, creo. 90. 90, porque él vino Ronald Reagan, 86, no, sí. Él fue el como, y ojo, esto está documentado, no me lo crea a mí, búsquelo. George Bush padre, él empezó a hablar en Naciones Unidas del nuevo orden mundial. Fue como empezó a darle preponderancia a algo que estaba ahí, el nuevo orden mundial o el orden mundial, él empezó a hablar de un nuevo orden. Estamos hablando de hace más de 30 años atrás. Y empezó a hablar en un lenguaje, y aunque siempre la mayoría de los presidentes, o por no decir todo, son muy pseudo cristianos. Y una nación que fue fundada bajo principios cristianos y muy creyentes de la Biblia, pero eso con el transcurrir de los tiempos se fue degenerando hasta llegar a los años 80 y luego 90, que eso ya vino, hasta ahorita eso ya, la hecatombe, la ruina total de esa cultura o de esa sociedad. Ahora fíjese, cuando él comenzó a hablar de eso, no, ¿qué pasó aquí? Porque era un hombre que venía, y esto es una historia harto conocida, él venía de lo que llaman las dinastías poderosísimas petroleras norteamericanas. Su padre, Prescott Bush, ayudó a los nazis, le vendió petróleo a los nazis. El papá de George Bush padre. Para que sepa eso. Y luego George Bush hijo, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, fue piloto, si no me equivoco. El viejo, pues, no el que luego, no el junior. Este hombre fue director de la CIA, hombre muy inteligente, muy astuto, George Bush padre, no el abuelo, no Prescott, pero muy poderoso, muy pues de la dinastía petrolera. Ellos crearon un grupo llamado, eso está estudiado, llamado Skull and Bone, que significa calavera, cráneos y calaveras. Poderosísimo, de la Universidad de Yale. Ahí estudió, por cierto, personajes venezolanos estudiaron ahí, que no son muy bien. Y ese grupo, muy poderoso, muy adinerado, de ahí para acá han ideado planes, están muy mezclados con el sionismo mundial, con los judíos más adinerados. Hay una cantidad de cosas ahí, pastor, porque tiene que ver con eso que estamos leyendo, enigma, poderoso, tiene que ver mucho porque el anticristo va a salir de esos grupos poderosísimos. Yo estoy convencido hoy en día, y lo digo aquí delante de usted, y luego cuando esto salga en YouTube,
estoy convencido que el anticristo está siendo respaldado y con fuerza por el sionismo, porque ellos conocen de enigmas, conocen de poderes, mire, muy anteriores, muy estudiados, conocen de rituales, conocen de lo que llaman ellos la cabalá o la cabala. Ellos, una estructura terrible. Yo, que a nosotros nos han engañado es por eso, porque que se ha ido, Dios ha permitido que eso se vaya conociendo, sin conocer nosotros las profundidades. A ver si conocemos ahorita cosas que sean las profundidades que este personaje enigmático sí conoce. ¿Te das cuenta de dónde estamos nosotros parados hoy en día? Y que, ahora, este hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá a los fuertes, sí. Aún no lo va a poder detener nadie. Estoy haciéndole un preámbulo, porque ya aquí estamos terminando por hoy. Pero le digo algo, cuando nosotros leemos esto y lo leemos con tranquilidad, sin exageraciones, sin, digamos, pseudointerpretaciones, sino viendo acá y conociendo los tiempos, conociendo lo que ha pasado y conociendo bíblicamente lo que explica la Biblia en los demás relatos bíblicos, proféticos, con respecto a este personaje, yo digo, oye, aquí me lo están definiendo, aquí me lo están mostrando, porque fíjense cómo dice, va a destruir, va en contra del pueblo santo. Hoy dice la palabra del Señor que nosotros somos el pueblo llamado, apartado del Señor, ¿verdad? Es decir, viene contra nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Y para ir terminando dice, con su sagacidad, otra palabra, sagaz, astutamente, con un poder persuasivo terrible, sagaz, inteligente para traer convencimiento. Hará prosperar el engaño en su mano. Entonces, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre del engaño? ¿Quién está dando el poder para hacer todo esto? No por su propia fuerza, ¿se da cuenta? Que aquí nos lo están definiendo mejor cuando vamos conociendo el lenguaje bíblico. Y en su corazón se engrandecerá. Engañoso el corazón, ¿verdad? Pero él se siente el rey del mundo, y de hecho lo va a hacer. Él va a tener breve tiempo para... Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Oye, otra definición más terrible. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesucristo, hermano. Eso que se levantará. Esa expresión también, en el lenguaje, vamos a decirlo en nuestro español, pero cuando tú revisas diferentes traducciones, diferentes versiones, es que se antepondrá, también hay una versión que dice, o se pondrá delante de él. O dice acá que se levantará contra. Se pondrá delante del príncipe de los príncipes para, fíjese, para decirle al mundo que él es el príncipe de los príncipes, que él es Cristo. Por eso es que se le dice el anticristo. No necesariamente se va a oponer al principio a Cristo, sino que se va y la gente dice, ¡ay, regresó Cristo! ¿Se da cuenta de lo peligroso de esto? De no leerlo con detalle y conocer quién realmente es este personaje, de engaño. Dice, se levantará contra el príncipe. Es decir, se va a asumir por encima de Cristo. ¿Se da cuenta de lo delicado? Cristo lo dice. Vendrá otro en mi nombre. A ese sí, los judíos, los sionistas, los religiosos de cualquier religión lo van a seguir. Está pasando, hermano, hermana, está pasando. No lo estoy inventando yo. ¿Por qué se habla del pacto abrahámico? ¿Cuál plan es ese? ¿Por qué se habla desde los 90 para acá, y yo lo viví desde los 2000 para acá, para que seamos uno? La unión interreligiosa. Porque yo en 2015 me retiré de lugares donde yo decía, oye, porque me di cuenta que se estaba ya hablando abiertamente de ecumenismo, de unión interreligiosa. Yo le pedí, oye, por eso yo le decía a este muchacho teólogo, le decía, mira, por eso es que yo me he retirado y me he quedado estudiando la palabra al pequeño grupo que Dios me ha permitido servir, hablándole, pero de ahí, antes yo tenía un rango, un alcance, vamos a decir, no tanto mayor, pero tenía, ahora por esta vía, que me contacten, ok, vamos a debatir cosas, hasta ahí. ¿Ves? Pero estamos viendo cosas
que este hombre inteligente, sagaz, que se engrandece su corazón y sin aviso destruye, se levanta contra el príncipe de los príncipes. Pero ahí viene el problema. Cuando se levanta contra el príncipe de los príncipes, será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, ¿quién lo derrota? No es un hombre, ¿verdad? Ve que los otros imperios, los otros gobiernos, los otros poderes han sido derrotados por otros hombres. Pero este personaje no lo derrota un hombre. No lo derrota otro poder. Dice, no por mano humana. ¿Te acuerdas la figura que le mostró Dios a Nabucodonosor y se la recalca el Señor a Daniel con las bestias? ¿Cómo era la última parte de la imagen de Nabucodonosor que vio en el sueño? Hierro. ¿Y cuál fue la piedra que fue cortada no por mano humana y esa piedra golpeó esa estructura y lo derrumbó todo? ¿Quién es esa piedra? Cristo Jesús. ¿Quién es este personaje que dice que será destruido, pero no por mano humana? ¿Quién va a tener el poder para destruirlo? Dice que Cristo lo destruirá con el poder de su palabra. Ve que aquí hay detalles que... Entonces, aunque no por mano humana, la visión, y aquí termina, la visión, le explican a Daniel, la visión de las tardes y mañanas, es decir, estamos hablando de los 2300 tardes y mañanas, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, no le explican nada, es verdadera, punto, eso está ahí, tiene un sentido, y tú guárdalo aquí en tu corazón, la visión, porque es para muchos días. Así que iban a pasar estas cosas. Estoy hablando de un lapso de tiempo de unos 200 años, la caída de Babilonia, el levantamiento, surgir del imperio medo-persa, en su mayor auge en el persa, luego el imperio griego, es decir, hasta llegar el tiempo donde dice que para muchos días. Y dice al final, para ir terminando hoy, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Si se sintió, uy, esto está fuerte. Y estuve enfermo, también ese es el nivel. En su cuerpo humano, sintió un quebranto algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, de Belsasar, cuando esto estaba en el reino babilónico. Atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Si no la entendió Daniel o nosotros, nosotros la debemos entender un poquito más porque han pasado, vamos a sacar cuenta, 2500 años y todo eso ha ido pasando. Más adelante, por eso cuando entramos en este libro de Daniel, vamos a ir, o tendremos ahorita el próximo miércoles, con favor de Dios, a la oración de Daniel por su pueblo. En el capítulo 9, vamos a ponerse un poquito en el trasfondo de lo que Daniel percibió, por lo cual Daniel oró y por lo cual Daniel confió. Amén. Bueno, hemos terminado por hoy con el favor de Dios. Entonces vamos a orar para dar finalización al estudio bíblico de esta noche.